de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Bendiciones, hermanos. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Mi nombre es Rocío de Cartagena, soy la esposa del pastor Julio Cartagena y pastoreamos la iglesia Monte de las Luces en zona 11. Hay tantas cosas que podría contar de mi testimonio, de las cosas que el Señor ha transformado en mi vida, pero creo que lo puedo resumir en que su amor y su poder lo hace todo nuevo. Yo nací en un hogar disfuncional y realmente, aunque en ese momento yo tenía 8 años y pensé que era lo peor que podía pasarme en la vida, separarme de mi papá, separarme de mi hermano, ahora sé que era necesario para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer en este ministerio. Yo a los 8 años me trasladé de Mazatenango a Guatemala y para mí fue un rompimiento demasiado fuerte. Empecé a padecer de depresiones desde los 8 años. A los 9 años traté de suicidarme y pensé que realmente la vida no tenía sentido porque para una niña perder a su papá y la presencia de su papá es como que le quitaran casi a Dios, ¿verdad? Para mí él era lo mejor que tenía en la vida. Y sin embargo el Señor desde ahí yo sé que empezó a hacer una obra conmigo porque yo hablaba mucho con Dios y Él me respondía cuando yo le pedía alguna señal de qué era lo que Él quería o de qué era lo que debía hacer. Y sé que Él evitó que yo me suicidara a los 9 y empecé a entender muchas cosas. Entonces, realmente ver que ahora somos un ministerio, como el Señor lo dijo, de restauración, uno entiende que Él le llama a lo que no es como que si fuera, porque viniendo de un matrimonio disfuncional, de una vida desordenada en el mundo, ahora que Él nos use como un vaso de honra de Él para traer el orden y ayudar a los hermanos a restaurarse, a perdonar, a sanar, ha sido un proceso duro pero glorioso. Yo sí creo que cada desierto que hemos pasado, siempre se lo he dicho a Él, bendito desierto que me trajo hasta aquí. En ese proceso de mi niñez tuve que superar muchas cosas, perdonar, entender que mis papás no solamente eran papás, sino también era un hombre y una mujer y que tenían que vivir una vida diferente, no solo dependiendo de mí. Y gracias al Señor, sé que Él lo hizo cuando yo era muy joven, porque si no, posiblemente no estaría aquí. A los 15 años fue un retiro, conocí al Señor, acepté al Señor y recibí el Espíritu Santo. Pero lo que más me quebrantó fue cuando predicaron acerca del amor. En el mundo uno conoce un amor condicionado. Si tú haces y si tú sos, entonces te amo, pero si no haces y si no sos, entonces te castigo. Y entender el amor de Dios desde la perspectiva de Él fue sobrenatural para mí. O sea, me quebró, me hizo buscarlo de una manera diferente. Y entonces a partir de los 15 años, aunque no cambié completamente, obviamente yo quería seguir parrandeando o quería seguir fumando, yo empecé a fumar a los 13 años. Yo estoy convencida que los vicios y las adicciones son una manera de llenar esos vacíos que hay en nosotros. Y cuando empecé en el Señor me costó entender que yo tenía que dejar esas cosas para agradarlo a Él. Empezamos en un grupo carismático, ahí fue donde yo me convertí. Y luego el Señor pues ya nos llevó a Elim con la cobertura del apóstol Otoniel Ríos y experimentar lo sobrenatural de Dios trajo la transformación en mi manera de pensar, trajo la transformación en mi corazón. Y entonces empecé a experimentar un Dios vivo, no de cuadrito ni de cuánto yo me pasé en cada o de sacrificio físico, sino de una relación verdadera. Yo siempre le he dicho al Señor, si yo no hubiera experimentado lo sobrenatural de ti, posiblemente yo habría tirado la toalla. Soy una persona que si anhela cosas nuevas, creo que Dios es un Dios que está en movimiento constante, que renueva. Y así fue como Él empezó a transformar mi vida. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, pues obviamente me liberaron, me ministraron, dejé de tener depresiones. Por supuesto que la idea del suicidio desapareció y empecé a experimentar un gozo que no había experimentado antes. Aunque mis papás seguían pues en sus procesos, aunque el matrimonio seguía destruido y yo seguía pues obviamente sola, mi mamá y yo, empezamos a vivir ella y yo de una manera
bendecida. O sea, yo tenía padrastro, que también fue una bendición, lo amé muchísimo. Sin embargo, cuando yo le empecé a servir al Señor, empecé a conocer una parte que definitivamente era la preparación para el ministerio que tenemos ahora. Y es que yo empecé a ir a retiros. En esa época sí se acostumbraban los retiros y íbamos bastante. Y siempre me tocaba apoyar en ministraciones. Y yo siempre decía, yo soy la ayuda, ¿verdad? Entonces oraba de lejitos. Sin embargo, ver cómo el Señor liberaba a las personas, cómo rompía cadenas en ese proceso, yo todavía joven y soltera, fue pues para mí increíble, ¿verdad? Darme cuenta que sí es Dios vivo y sobrenatural. Sin embargo, habían cosas en mi vida que yo todavía no había quebrantado. Yo me casé en Cristo, me casé en orden, no nos casamos en desorden y ya conociendo a Dios. Sin embargo, uno puede estar asistiendo a la iglesia, uno puede estar sirviendo y aún tener fortalezas que no son de Dios y en donde el reino de las tinieblas todavía lo domina. Con mi esposo pasamos una crisis matrimonial. Hablamos de divorcio, yo sentí que el mundo se me destruía otra vez, ¿verdad? Porque lo último que uno quiere cuando es hijo de papás divorciados es divorciarse. Yo tenía mi primera hija y yo me acuerdo que le dije al Señor, me hubieras mandado una enfermedad de muerte, pero no esto, porque yo no lo puedo soportar en mi concepto. Por eso le digo que lo que Dios hace es perfecto y lo prepara para lo que uno va a llegar a ser en Él. Así que en ese momento que yo le dije eso, le pregunté, le dije, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si yo te busco. Y me dijo, yo tenía 28 años y lo oí por primera vez. Y me dijo, porque eres una mujer soberbia y orgullosa. Y la verdad es que me lo cuestioné, dije, tal vez es el enemigo hablando. Pero no, sí era Dios y era mostrándome un área que yo no había querido rendir, un espíritu jezabélico familiar que yo no había ni siquiera visto. Por eso es que cuando David dice, no permitas que mis errores o mis pecados me sean ocultos, hay que clamárselo. Uno puede vivir con un engaño en el corazón pensando que todo está bien y la realidad es que todavía el dominio del enemigo está sobre su vida. Así que en ese momento, 3 de la mañana, en mi sala, no había un pastor que impusiera manos, no había nadie más que él y yo. Me rendí, le pedí perdón, me recordó momentos en que yo había fallado como esposa, le pedí perdón y me dio una estrategia para la recuperación de mi matrimonio. Yo ya tenía abogado, yo pues siempre fui una persona muy definida, blanco, negro, y el Señor ha ido transformando eso porque tenemos que entender que hay grises y que yo no le puedo exigir a otro lo que yo soy, sino cada quien lleva su proceso. Así que pedí perdón, empecé a obedecerle al Señor. El Señor restauró mi matrimonio, pero aún en ese proceso de restauración de mi matrimonio, había un nivel de orgullo que yo no quería soltar. Así que, a pesar de que el Señor ya me había hablado, a pesar de que ya mi esposo y yo habíamos estado en pláticas de pues que íbamos a restaurarnos, un día, en un momento de ira, de enojo, yo dije no. Era un jueves, nunca se me va a olvidar ese día porque yo dije no más, se acabó, voy a esperar a mi esposo y le voy a decir que lo hagamos en paz, sin pleito, que busquemos abogados. Yo tenía todo planificado y me daba mucha paz, según yo, porque dije vamos a dejar de pelear y vamos a seguir buscando al Señor. Cambio de vida. Cambio de vida. Lo último que uno quiere cuando es hijo de papás divorciados es divorciarse. Yo tenía mi primera hija y yo me acuerdo que le dije al Señor, me hubieras mandado una enfermedad de muerte, pero no esto, porque yo no lo puedo soportar en mi concepto. Por eso le digo que lo que Dios hace es perfecto y lo prepara para lo que uno va a llegar a ser en Él. Así que en ese momento que yo le dije eso, le pregunté, le dije, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si yo te busco. Y me dijo, yo tenía 28 años y lo oí por primera vez. Y me dijo, porque eres una mujer soberbia y orgullosa. Y la verdad es que me lo cuestioné, dije, tal vez es el enemigo hablando. Pero no, sí era Dios y era mostrándome un área que yo no había querido rendir, un espíritu jezabélico familiar que yo no había ni siquiera visto. Por eso es que cuando David dice, no permitas que mis errores o mis pecados me sean ocultos, hay que clamárselo. Uno puede vivir con un engaño en el corazón pensando que todo está bien
y la realidad es que todavía el dominio del enemigo está sobre su vida. Así que en ese momento, 3 de la mañana, en mi sala, no había un pastor que impusiera manos, no había nadie más que él y yo. Me rendí, le pedí perdón, me recordó momentos en que yo había fallado como esposa, le pedí perdón y me dio una estrategia para la recuperación de mi matrimonio. Yo ya tenía abogado, yo pues siempre fui una persona muy definida, blanco, negro, y el Señor ha ido transformando eso porque tenemos que entender que hay grises y que yo no le puedo exigir a otro lo que yo soy, sino cada quien lleva su proceso. Así que pedí perdón, empecé a obedecerle al Señor. El Señor restauró mi matrimonio, pero aún en ese proceso de restauración de mi matrimonio, había un nivel de orgullo que yo no quería soltar. Así que, a pesar de que el Señor ya me había hablado, a pesar de que ya mi esposo y yo habíamos estado en pláticas de pues que íbamos a restaurarnos, un día, en un momento de ira, de enojo, yo dije no. Era un jueves, nunca se me va a olvidar ese día porque yo dije no más, se acabó, voy a esperar a mi esposo y le voy a decir que lo hagamos en paz, sin pleito, que busquemos abogados. Yo tenía todo planificado y me daba mucha paz, según yo, porque dije vamos a dejar de pelear y vamos a seguir buscando al Señor. Sin embargo, tenemos que entender que Él tiene planes y los de Él se cumplen. Así que hay que aprender a soltar los nuestros. Ese día, yo por pues obviamente cuestiones de retraso, dije me voy a hacer una prueba de embarazo. Estaba casi segura que no, pero dije solo voy a salir de la duda. Me hice la prueba y salió positiva. Y ahí vino el otro desierto más profundo todavía que los anteriores, porque esa ira que yo tenía me hizo hablarle a Dios de una manera tan insolente que abrí portones muy fuertes a nivel reino de las tinieblas, ¿verdad? Yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Ese día vi el resultado, me fui al baño, me postré y empecé a alegarle a Dios. Le dije que cómo se le ocurría, le dije que me estaba destruyendo mis planes, que eso no estaba dentro de mis planes y que si no se le había ocurrido a él, que eso iba a estorbarme en la vida. Y la verdad es que después de esa noche hablé con mi esposo, por supuesto, él estaba en otra posición, él se puso feliz, yo estaba histérica. Pero uno tiene que entender que cuando hay un bebé en el vientre, recibe lo que uno tiene y recibe lo que uno lanza a los aires. Si a algunos les ha costado creer en el mundo espiritual, yo puedo testificarles que es sumamente real y que va a venir a cobrar lo que salió de nuestra boca. Yo siempre he dicho que en los aires hay vientres espirituales del reino de las tinieblas y cuando uno lanza una palabra es como una semilla de maldición que va a dar fruto. Así que a partir de ahí me resigné a olvidarme del divorcio, pero empecé el desierto más grande que he pasado a nivel personal y es que empecé con problemas de aborto. Empecé a tener problemas en el embarazo, fui con el médico me dijo que tenía que hacer reposo, pero en mi corazón, y pues obviamente tengo un papá que es fiel y bueno, me dijo, tú lanzaste palabra de muerte estás cosechando. Así que fui a buscar a mi pastor, le hablé, le dije que pues quería pedirle perdón a Dios, le dije así como les estoy contando a ustedes todo lo que le dije a Dios, me tiré al piso, él oró por mí y pues obviamente el embrión se arraigó y desaparecieron pues todos los síntomas. Yo estaba feliz, yo dije gracias Señor. Sin embargo, como les decía antes, nosotros somos una casa de restauración y de liberación y ahí empecé a aprender cosas a través de la vida propia, que cuando uno abre puertas, todas las iniquidades heredadas que habían estado estancadas y sin poder tocarnos, se activan. Y yo definitivamente activé una maldición ancestral de la cual ni siquiera estaba enterada. Así que, aunque seguí el embarazo bien, en el 6º mes ya tenía problemas mucho más serios, me hospitalizaron y casi abortó, pues obviamente se me viene el niño, el doctor me dijo, mira, te voy a internar porque se pueden morir ambos, me dio preeclampsia, pero la presión se me fue hasta arriba.
Y finalmente nació Julio Andrés de 2 libras 16 onzas y bajó a 2 libras 4. Estaba en el intensivo y yo lloraba y le decía, Señor, perdóname si todavía hay una puerta abierta. Yo no tenía el conocimiento en ese momento. Y pasó él un mes en el intensivo. Yo los domingos seguía yendo a la iglesia y me acuerdo que ese domingo el pastor predicó de tenerlo todo por basura. Y dijo, todo es todo, hermanos. Nada puede estar antes que Dios. Y en ese momento me acuerdo que yo pensé, tengo a mi hijo en el intensivo, pero ni mi hijo puede estar antes que ti. Así que dijo, pase al frente el que quiera entregarlo todo. Y yo me acuerdo que esa mañana me tiré al piso y siente uno como que se está muriendo por dentro, porque en realidad eso es morir. Y le dije, Señor, yo te agradezco el hijo que me diste. Te agradezco los días que me lo diste, pero renuncio a él. Es tuyo. Si me lo vas a dejar, yo te voy a dar gracias. Y si te lo vas a llevar, te voy a dar gracias. Y pase lo que pase, te voy a servir y te voy a amar. Y no me importa lo que tú decidas, tú estás primero. Me levanté ese domingo del altar y el lunes que llegué al hospital fue sobrenatural. El doctor me dijo, mire, su hijo el fin de semana tuvo una mejoría impresionante. Y yo así, y me dijo, ya no tuvo apneas, que se le olvidaba respirar, entonces había que moverlo. Ya no le molestó tanto el reflujo, él nació con reflujo severo, sí tiene medicina, pero ha podido alimentarse. Y yo decía, pero si el sábado estaba grave y hoy lunes me están diciendo que ya mejoró. Y entonces él me dijo, en una semana creo yo que se lo puede llevar. Y ahí es donde yo pensé, si hubiera entregado, si hubiera renunciado, si hubiera reconocido a Dios antes, tal vez habría durado menos tiempo en el hospital. Pero todo eso fue un proceso de aprendizaje, me lo entregaron. La verdad es que Julio Andrés salió del hospital y salimos con respirador, había que tenerle el cuarto aislado, todos los procesos de un cuidado de un niño prematuro. Pero empezó a crecer y empezó a crecer bien. Entonces otra vez un respiro, ¿verdad? Ya está bien. Cambio de vida. Cambio de vida. Estaba en el intensivo y yo lloraba y le decía, Señor, perdóname si todavía hay una puerta abierta. Yo no tenía el conocimiento en ese momento. Y pasó él un mes en el intensivo. Yo los domingos seguía yendo a la iglesia y me acuerdo que ese domingo el pastor predicó de tenerlo todo por basura. Y dijo, todo es todo, hermanos. Nada puede estar antes que Dios. Y en ese momento me acuerdo que yo pensé, tengo a mi hijo en el intensivo, pero ni mi hijo puede estar antes que ti. Así que dijo, pase al frente el que quiera entregarlo todo. Y yo me acuerdo que esa mañana me tiré al piso y siente uno como que se está muriendo por dentro, porque en realidad eso es morir. Y le dije, Señor, yo te agradezco el hijo que me diste. Te agradezco los días que me lo diste, pero renuncio a él. Es tuyo. Si me lo vas a dejar, yo te voy a dar gracias. Y si te lo vas a llevar, te voy a dar gracias. Y pase lo que pase, te voy a servir y te voy a amar. Y no me importa lo que tú decidas, tú estás primero. Me levanté ese domingo del altar y el lunes que llegué al hospital fue sobrenatural. El doctor me dijo, mire, su hijo el fin de semana tuvo una mejoría impresionante. Y yo así, y me dijo, ya no tuvo apneas, que se le olvidaba respirar, entonces había que moverlo. Ya no le molestó tanto el reflujo, él nació con reflujo severo, sí tiene medicina, pero ha podido alimentarse. Y yo decía, pero si el sábado estaba grave y hoy lunes me están diciendo que ya mejoró. Y entonces él me dijo, en una semana creo yo que se lo puede llevar. Y ahí es donde yo pensé, si hubiera entregado, si hubiera renunciado, si hubiera reconocido a Dios antes, tal vez habría durado menos tiempo en el hospital. Pero todo eso fue un proceso de aprendizaje, me lo entregaron. La verdad es que Julio Andrés salió del hospital y salimos con respirador, había que tenerle el cuarto aislado, todos los procesos de un cuidado de un niño prematuro. Pero empezó a crecer y empezó a crecer bien. Entonces otra vez un respiro, ¿verdad? Ya está bien. A los 3 años
Resulta que empieza con su estómago inflamado, llegó con el médico, me dice, mire, que hacerle exámenes. Y cuando empecé a llevarlo de médico en médico, ustedes se imaginan el gasto, la angustia, los exámenes. El niño lloraba porque había que sacarle sangre y sacarle exámenes. Horrible el sufrimiento de él y nosotros sufriendo con él. Y al final un médico nos dice, miren, lo que él tiene no lo sabemos con certeza, pero es una especie de cirrosis. Así que o se le hace trasplante de hígado o se muere. Y entonces otra vez entregar, esa vez sí con mi esposo, los dos nos pusimos en la sala, él tenía 3:30, casi 4, y lo levantamos y le dijimos, aquí está, es tuyo, y lo mismo, si no lo vas a dejar, gracias, y si no, gracias por los años que ya nos lo diste. Y empezamos el proceso de darle medicina para mantenerlo pues lo mejor posible, para que estuviera aquí el tiempo que él quisiera. Pero un día, una madrugada a las 3 de la mañana, él tenía 41 de fiebre y habían sido meses de sufrimiento de él y nuestro. Y me acuerdo que el Señor me movió, yo encendí la luz a las 3 de la mañana, tiré un cojín en el piso. Mi esposo me dijo, ¿qué vas a hacer? Mira, le dije, no me importa si se lo va a llevar o me lo va a dejar, solo quiero que me explique por qué el diablo tiene derecho de entrar hasta la cocina y llevarse la vida de mi hijo. Quiero entenderlo. Así que me tiré al piso y le dije al Señor literal, le dije, no importa, yo ya te lo entregué, solo dime qué es esto. Y me dio la cita de, creo que es Primera de Reyes 4. Y dice que la viuda llega con el profeta y le explica que su esposo era profeta, se murió dejando deudas y ahora el acreedor venía por los hijos. Yo me quedé pensando y dije, bueno, mi esposo está vivo, ¿qué acreedor? Entonces no entendía muy bien, pero mi pastora se movía en lo profético y me dijo, oremos. Nosotros intercedíamos todos los sábados con ellos en la casa. Y ese día fue inolvidable para mí. Años de estar luchando con la salud de él. Y empezamos a orar y me dice, mira, me dijo, miro símbolos masónicos. Sí, le dije, mi abuelo era masón. Y me dijo, ¿tú sabes qué es la masonería? No. Ah, bueno, me dijo, es satanismo VIP. Y yo, ¿y entonces? Así que averiguá hasta qué nivel llegó, porque si llegó al más alto son 33 pactos. ¿Por qué le cuento con tanto detalle? Porque eso fue la preparación para el ministerio que el Señor ha desatado en nosotros. Y bueno, averigüé, efectivamente llegó al más alto y me dijo la pastora, bueno, vamos a romper, te vamos a liberar. Y empezó a orar por mí y yo empecé a ser liberada. Renunciar a los pactos, renunciar por nombre, romper todo lo que mi abuelo había hecho. Y después le dije, bueno, mi bisabuelo era brujo. Me dijo, vamos a renunciar. Y entonces empecé a hacer un rompimiento de maldiciones ancestrales. Y en medio de la liberación mía y el rompimiento, bajaron del segundo nivel mis 2 hijos, pero Julio Andrés, en ese momento, pues le dio diarrea y él ya iba al baño solito. Entonces yo solo escuché su voz a lo lejos que dijo, mamá, no llegué. Y cuando volví a ver, me dijo la pastora, tranquila, me dijo, lo que se rompió en ti, se rompió en él. Y él es libre y sano. Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿cómo así? Y entonces ya lo cambié, lo llamó a los 2 enfrente de ella y nos dijo, Dios acaba de libertarte a ti. Y a ti, le dijo Julio Andrés, pero él era chiquito. Y le dijo, así que hoy te digo que eres sano, le dijo a él. Y cuando te pregunten, le vas a decir que Jesús te sanó. Por supuesto, él vivía a dieta. Lo primero que dijo es, ¿ya puedo comer? Y él le dijo, sí, le dijo, va a ser un proceso. Pero lo más importante es que entendas que sos sano porque Jesús te sanó. Y entonces empezamos el proceso de quitarle medicina, porque ella nos dijo, no le vas a dar más medicina. Y para mi esposo y para mí fue así como, bueno, vamos a creer. Le quitamos la medicina. Poco a poco empezamos a darle otro tipo de alimentos. Y la verdad es que su estómago empezó a tomar ya el tamaño normal. Nosotros no queríamos ni ir a hacerle exámenes porque a uno le entra la duda de ¿fue efectivo o no? Y sin embargo, a los 2 años se enfermó el estómago normal y con Julio pues le fuimos a sacar exámenes y dijimos, bueno, esta va a ser la confirmación. Mi esposo fue a traer la confirmación del examen y las transaminasas, les voy a dar un ejemplo porque no me acuerdo bien,
deberían de haber estado en 45 y 65, ¿verdad? Las dos transaminasas. Cuando él estuvo enfermo, una estaba en 1500 y la otra estaba en 2000, en su momento más crítico. Cuando vimos los exámenes, estaban perfectas, dentro de lo normal. Yo me acuerdo que ese día lloramos, le dimos gracias al Señor por eso. Y desde ese momento, Julio Andrés ahora tiene 19, va a cumplir 20. Le hemos dado gracias al Señor, 1, porque lo sanó y tuvo misericordia y nos lo dejó. 2, porque ha sido un niño que de verdad le sirve. Él empezó a predicar en niños desde los 11. Ahora predica en niños, predica en jóvenes. Es uno de los líderes de jóvenes. Toca el bajo. Está en intercesión. Está en el equipo de liberación conmigo. O sea, definitivamente era un niño que traía un llamado. Pero si el Señor no hubiera traído su revelación, si el Señor no hubiera mostrado lo que había que romper, lo que había que cancelar espiritualmente de las maldiciones ancestrales, obviamente el enemigo habría seguido con ese derecho legal cedido. Entonces, si a mí me preguntan, ¿volverías a vivir ese desierto terrible? Volvería a pasarlo. Bendito desierto, que me enseñó lo que hoy sé, que me trajo hasta aquí hoy y que me ha llevado a ayudar a otros, a ver también esa sobrenaturalidad de nuestro Padre. ¿Es un Dios amoroso? Sí. ¿Es un Dios misericordioso? Sí. Pero es un Dios todopoderoso. Y si algún día usted dudó, si algún día usted pensó que no había esperanza, que hay algo que Él no puede hacer, eso es mentira al diablo. Dios es poderosísimo y además nos ama tanto que ya dio su vida por nosotros. Así que no existe absolutamente nada, ni diagnóstico médico, ni maldición ancestral, ni visitaciones demoníacas que Dios no pueda destruir para hacerlo todo nuevo. Hoy le doy gracias a Dios, somos 4 a nivel familia. Los 4 le servimos al Señor. Mi hija, pues gloria a Dios, no tuvo que pasar los procesos de Julio Andrés. Las maldiciones de mi familia venían sobre los varones. Pero los 4 le servimos. Mi hija pues es un líder de alabanza, canta, toca el teclado, predica en damas, predica en jóvenes, también está en el equipo de intercesión y también está en el equipo de liberación. Así que la bendición que trae el escuchar la voz de Dios, el creerle aunque la lógica me diga lo contrario, es lo que va a hacer que nuestra vida de verdad sea nueva. Esto no es teoría ni palabrería, esto es poder de Dios. Y necesitamos, como iglesia de Cristo, entrar a esa guerra espiritual que Satanás desató y que muchos ni siquiera están peleando. Y por eso es que Él ha podido dominar y destruir lo que Dios quiere restaurar y construir. Así que espero que este testimonio le sea de bendición. De verdad que si usted estaba sin esperanza, hoy le traigo una esperanza poderosa. Dios lo puede todo. No importa de qué esté hablando, la restauración de su matrimonio, la sanidad de un hijo, su sanidad, su liberación, lo que sea necesario. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Creer y accionar. Y si usted lee palabra y sabe palabra, entonces póngala en práctica. Y entonces va a empezar a ver el fruto que tenemos que dar como iglesia. La iglesia no se identifica porque va a todos los cultos. La iglesia de Cristo da fruto y tenemos que dar frutos de renovación, de que todo en nuestra vida sea nuevo. No seguir patrones familiares, al contrario, romper patrones familiares y caminar en ese plan perfecto que Dios escribió con nuestro nombre. Dice la palabra que Él en su libro escribió el primero y el último de nuestros días y que preparó obras de antemano que nosotros tenemos que hacer. Así que preocupémonos por estar en el plan de Dios y por estar haciendo las obras que Él diseñó desde antes para que nosotros ejecutemos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.